Vamos a enumerar a continuación una serie de síntomas y, dado que no me quiero dejar ninguno porque son relativamente frecuentes y no deberían alarmar en exceso a la paciente, los voy a leer. Y son fundamentalmente la infertilidad, síntomas vasomotores, los típicos sofocos, alteraciones de la sexualidad, descenso de líbido, sequedad vaginal, dispareunia o dolor en el coito, pérdida de masa ósea, aumento de peso, efectos cardiovasculares, eso es a largo plazo por el déficit estrogénico también, fatiga y efectos psicológicos. Y tenemos que tener en cuenta que muchos de estos efectos se podrían corregir con un tratamiento estrogénico, pero es evidente que en esta enfermedad, sobre todo la hormonodependiente, está completamente contraindicado.